Continuando con el curso de dosimetría externa, a los que están aquí con nosotros aquí en la sala de conferencia y los que están también de manera virtual, le damos la bienvenida y vamos a dar la tercera charla. En este caso ya correspondía a unidad 2, que está más relacionada con ya el tema de la detección y de la radiación ionizante, teniendo en cuenta los objetivos generales del curso y la lógica que le planteamos de ver por qué se miden las radiaciones, y ya estaríamos viendo cómo se mide, ¿verdad? En el segundo elemento, y luego después ya veremos la parte de qué se mide y las interpretaciones. Entonces, el objetivo de la charla de hoy sería conocer un poco los conceptos básicos y principios de detección de las radiaciones, ver algunos de los tipos de detectores que existen con su principio de funcionamiento, algunas características generales que nos ayuden después a su uso práctico, y también, bueno, algunos tipos de aplicaciones de que puedan tener este tipo de detectores y demás en base a sus características. En ese sentido, el contenido básico, vamos a ver Ah, no, está pasando. Ah, disculpa, pasó por acá. Ah, no, es que no sé que estaba conectado. Ah, bueno, disculpe, ¿qué ha pasado acá? Bueno, nada, como le decía, ya el contenido básico serían los elementos básicos de ignición de las radiaciones, y luego ya veremos en los principios de funcionamiento, características y aplicaciones de los diferentes tipos de detectores. En este caso hablaremos de detectores gaseosos, detectores de centelleo, de semiconductores, fílmicos y luminiscentes. Veremos un poco las características generales y sus aplicaciones en cada caso. Bueno, como siempre me gusta hacer un recordatorio de lo que vimos en el último tema para que se vea la correlación. Recuerden, la conferencia anterior hablamos más que todo sobre las magnitudes. Hicimos una revisión de las magnitudes tanto simétricas como procesorológicas como operacionales, y nos va a quedar como tarea, que se la vamos a orientar hoy, el tema de las magnitudes, digamos, físicas que caracterizan al campo, a la fuente y a la interacción de las radiaciones. Es la tarea que orientaremos hoy más tarde. En ese tema anterior, básicamente vimos en el caso de las magnitudes paralógicas, la dosis efectiva, que es la dosis sobre la cual están establecidos los límites de dosis, ¿verdad? Para la exposición ocupacional, y las dosis equivalentes en un órgano tejido, que caracteriza, bueno, ya la dosis absorbida y los efectos que tiene la radiación sobre ese órgano tejido, teniendo en cuenta además, como vimos, los factores de ponderación de los diferentes tipos de radiaciones. Eso es importante que se vea. Como mencionamos, estas magnitudes de presión eólica no son medibles, directamente medibles, por lo tanto, a partir de las investigaciones científicas y las simulaciones, se han diseñado magnitudes operacionales que permiten evaluar esas dosis, esas magnitudes operacionales. Básicamente, para el caso de la vigilancia de área ambiental, que no es objetivo del curso, pero bueno, es importante también conocerlo, se utiliza la magnitud equivalente ambiental y equivalente adicionales que están definidas en la esfera de ICRU, con definiciones teóricas, y luego lo importante es a la hora de diseñar y calibrar el dosímetro para que pueda medir esa magnitud operacional y por tanto estimar la magnitud simétrica de paralelo que queremos. Y en el caso de la simetría de los trabajadores, la magnitud que se propusimos fue la dosis valente personal a una profundidad determinada, característica de 10 milímetros para la dosis en cuerpo entero, 0,07 milímetros para la dosis en superficie o piel, y 3 milímetros para el caso del cristalino. Acá tienen la expresión, tipo, con esta expresión que tenemos acá, estamos diciendo que la dosis efectiva se puede evaluar estimar a partir de la dosis equivalente personal, más la dosis que correspondería a la contaminación interna. O sea, en realidad la dosis efectiva tiene que tener en cuenta los dos tipos de irradiación que puede sufrir la persona. No es objetivo del curso, no definimos las magnitudes de contaminación interna, pero también están definidas y hay que tenerlas en cuenta cuando aquellas prácticas en las cuales los trabajadores pueden estar expuestos a incorporación o contaminación de sustancias radiactivas. Pero en general, cuando no hay, simplemente la dosis efectiva es igual a la dosis equivalente personal, cuando hay solamente radiación externa. Es un poco para recordar lo que vimos en el tema anterior.
Ya pasando al tema que nos ocupa hoy, los métodos de medición, pues lógicamente la detección de las radiaciones se basa en los mecanismos de interacción que tiene la radiación con la materia. La radiación no se ve, por todo conocido que no se ve, no se siente, no se huele, o sea, no hay un sentido de la persona que pueda determinar, tampoco por sí sola son más calientes, o sea, por temperatura por sí sola, o sea, no hay forma de detectarla, ni a simple vista, ni por la propagación natural que tienen. Entonces hay que buscar una forma de detección y precisamente es los mecanismos de interacción que tienen con el material. Básicamente, por los conceptos de física, hay dos mecanismos fundamentales por los cuales la radiación interacciona con la materia, que es la excitación, cuando hay una transferencia de energía a esa materia, o la ionización, cuando ya se crean partículas cargadas en esa materia. Sobre esos dos principios mecanismos fundamentales que se puede hacer la detección de la radiación. Los procesos típicos de interacción a partir de estos dos mecanismos puede ser que también haya una desprendimiento de calor, haya producción de portadores, hay una excitación de átomos y moléculas y también hay transformaciones químicas. Mediante los procesos se puede hacer ya la detección, pero todos parten de una excitación o una ionización. Ah, me dice, porque yo estoy pensando que estoy acá y no estoy acá. Bueno, acá está lo que explicaba de los fundamentos físicos, los dos métodos fundamentales, los dos mecanismos fundamentales de interacción y los procesos típicos que se pueden utilizar para detectar la radiación. En general, aunque son los dos principios, nosotros utilizamos más bien las partículas secundarias son mayormente utilizadas, digamos que hay más oportunidad, como veremos más adelante, de recolectar energía o contar partículas, ¿verdad? Entonces es importante que se tenga en cuenta, aunque no se ha estudiado en el curso, pero puede ser un elemento, que como se sabe, la interacción de las radiaciones pues depende de varios factores. Primero, de la radiación propiamente dicha, del tipo de radiación que se trate, y también de las características de la materia de interacción. Por lo tanto, a la hora de diseñar un detector, un dosímetro, hay que tener en cuenta esos factores, o sea, qué tipo de radiación, qué rango de energía tiene y cuáles son los materiales de los cuales yo voy a componer, a fabricar el biodosímetro. También en algunos casos hay que tener en cuenta factores ambientales que pueden influir a la hora del proceso de la interacción de reacción con la materia. Entonces, ya entrando en concepto, queremos detectar la radiación, por lo tanto, requerimos un sistema detector. ¿Qué sería un sistema detector? Es un dispositivo que transforma la energía de la radiación incidente en una señal. Puede ser eléctrica, puede ser fotoquímica, puede ser con T, o sea, hay diferentes tipos de señales, y a partir de ahí, que dice que resulte fácilmente procesable, fácilmente es muy relativo, pero bueno, desde el punto de vista tecnológico, o sea, que podamos contabilizar, cuantificar, o al menos de manera cualitativa, esa señal que se emite producto de la interacción de la radiación. Y a partir de ese proceso yo puedo mm, obtener una información, ya sea cualitativa o cuantitativa, de la radiación que incidió sobre ese detector. Ese sería un sistema que estaría compuesto por el detector propiamente dicho, que es donde va a ocurrir el proceso de interacción de la radiación con todo lo que es el sistema de procesamiento. Cada tipo de detectores, sistema detector, tiene un sistema de procesamiento, pero en general es una electrónica asociada que permite amplificar y colectar, medir, registrar la información que se genera, o sea, la señal generada a partir de la interacción. Generalmente, este proceso se puede hacer de dos maneras. La energía transferida se puede medir directamente amplificando la señal, lo cual puede ocurrir en el propio detector, por ejemplo, en los detectores que veremos en multiplicación gaseosa, la multiplicación se hace en el propio volumen activo del detector, o fuera del medio, o sea, fuera ya del detector, que se emplean dispositivos especiales, en este caso, por ejemplo, un fotomultiplicador, para amplificar esa señal, porque generalmente la transferencia de energía es pequeña y es difícil de medir, por lo tanto se emplea este factor de multiplicación que ya veremos en cada fenómeno cómo se logra. Diferenciar esta radiación, la puede contar, puede dar información cualitativa,
Pero un dosímetro, propiamente de su definición, es ya cuando este dispositivo está calibrado en una magnitud dosimétrica. Eso es importante, porque a veces se usan indistintamente los términos, pero la definición exacta es que un dosímetro es cuando ya puede medir una magnitud dosimétrica. Por lo tanto, tiene que interceder un proceso de calibración. Y cada magnitud, como vimos, o sea, si es para monitoreos de área o ambiental, tiene una magnitud, por lo tanto la calibración es de una manera, y si es para oximetría personal, la calibración de otra manera. Esta calibración siempre son en condiciones de referencia. Nosotros en el curso veremos al detalle la calibración de dosímetros personales. Quizá podamos también ampliar algunos tipos de dosímetros, pero básicamente veremos el proceso de calibración de dosímetros personales. De manera general, el procedimiento es muy similar. Lo que cambia son las condiciones que se irradia y la manera en que se interpreta ese valor para llegar al factor de calibración del sistema. Pero el procedimiento es unas condiciones estándar de referencia para irradiar el detector y luego hacer una cadena de interpretación matemática para llegar al factor de calibración. ¿Vale? Pero esa es la definición. Un dosímetro ya mide una magnitud dosimétrica. Bien. Primero aquí no soy surdo. Bueno, un poco una clasificación general que es importante a la hora también de su uso operacional de los detectores. Se pueden clasificar de dos maneras: detectores activos o inmediatos, que quiere decir que la respuesta cuando incide la radiación es inmediata, es al momento, ya estamos midiendo o de manera cualitativa o cuantitativa la radiación que incidió sobre ese detector. O pasivo o retardado, cuando el dispositivo tiene la capacidad de almacenar esa excitación que produjo la radiación y luego un proceso posterior se hace la lectura y es que sostiene la información. Eso es importante porque para cada aplicación hace falta uno o hace falta otro. Eso ya lo veremos en la práctica, pero espero que se entienda. Hay momentos en que queremos medir de manera instantánea lo que está pasando con la radiación, pero hay otros procesos que requieren ya un tiempo para poder hacer la evaluación de las dosis y demás, y también teniendo en cuenta cuestiones prácticas, ¿no? Sería esa primera clasificación en cuanto a modo de operación. También existe otra calificación que si son directos, es cuando ya usa la señal, utiliza la señal resultante colectal para producir fertilizantes en dichos medios. O sea, ellos mismos es directo, existe un campo eléctrico que permite el movimiento de esos portadores de carga creados y por lo tanto produce una señal, y la corriente eléctrica o la señal que se produce comienza en el mismo instante que haya un movimiento de carga. Es importante. Los indirectos lo que hace es que aprovechan la señal medida y luego generan otras transformaciones para hacer la colección de la información. Por ejemplo, vibraciones de la red, modificaciones de estructura, los niveles energéticos. O sea, hay que hacer después un proceso de análisis de esos cambios que produce la interacción para tener la evaluación de la dosis de radiación que recibió el detector. En este caso nosotros veremos, en cuanto a su manera y su forma de, como decíamos, de detectar radiación, hay diferentes tipos de detectores que se basan en la ionización, detectores que se basan en la excitación. Hay también otros detectores que su principal elemento está por emisión térmica, detectores en base a las trazas que crean las partículas cargadas en determinado material. Hay detectores que producen reacciones químicas y hay detectores que son por activación, que también transfieren energía y hacen activación. Nosotros vamos a concentrarnos en los dos primeros, los demás no los estudiaremos por ahora. Básicamente los dos primeros son los más usados para medición de la radiación externa, que es el objetivo del curso, aunque activación se usa para neutrones y también trazas, pero mayormente en altas dosis, pues donde tienen la sensibilidad más importante. Entonces, en función del método de detección, vamos a estudiar 5 tipos de detectores, que son los de ionización gaseosa, los de centelleo, semiconductores, fílmicos y luminiscentes. Veremos ahora a continuación algunas características, el principio de funcionamiento de cada uno y sus aplicaciones.
Los detectores de ionización gaseosa, en general, el principio de funcionamiento que tienen es cuando la radiación sale, cuando la radiación atraviesa un gas, crea ionización y se liberan iones positivos y electrones. Y entonces el gas que originalmente era inerte, o sea, no conducía la corriente, empieza a ser un conductor. Si nosotros aplicamos una diferencia potencial, un campo eléctrico, los iones y los electrones empezarán a moverse y se crea una corriente. Midiendo esa corriente, yo puedo estimar qué cantidad de radiación incidió sobre mi detector. Ese es el principio general de los detectores gaseosos. Acá tienen el esquema básico. Está un ánodo que es positivo, un cátodo que es negativo. Esa cavidad está rellena de gas cuando la radiación incide, se crean los iones. Cuando el campo eléctrico actúa, o sea, empieza a moverse las partículas cargadas y se crea una corriente que empieza a circular por un circuito y con un medidor yo puedo decir cuánta cantidad de radiación incidió, incluso también puedo hacer análisis. Ese sería el esquema básico de gaseoso. Tiene sus características en función del alto voltaje que uno aplique. Van a ver después lo que viene en general. Lo que se ha visto en la zona de operación de los detectores gaseosos en función de cómo se comporta el movimiento de las partículas cargadas dentro del gas. Se ha estudiado las zonas que se ven ahí. En la primera zona de recombinación, sí, el gas actúa cuando hay una diferencia potencial relativamente pequeña. Cuando el gas se ioniza, el movimiento de las partículas es lenta y se pueden recombinar y por lo tanto no hay un proceso realmente de corriente sobre el circuito hasta que no se logra un voltaje suficiente para que el movimiento y la energía, al final la energía de los iones y electrones eh, que se producen en el gas alcancen los electrodos, el ánodo y el cátodo, es que empieza a hacer corriente y entonces entramos en la zona de cámara de ionización, acá, ¿vale? Que es donde ya se supone que todos los portadores que se crean son capaces de alcanzar los electrodos positivos y negativos, y por eso es que hay un plano, un plató, en español, una zona plana ahí, porque ya todo es una meseta, que no nunca usan una meseta, porque ya todos los portadores que se crean son capaces de llegar y se colecta toda la corriente. Esa es la zona de cámara de ionización. Después vendría la zona de profesional. Vamos a ir viéndola también a medida que vamos viendo los tipos de detectores para vincularlo con el principio de funcionamiento de cada uno de ellos. Si hace falta, después vendría una zona proporcional, semiproporcional y zona de Eigenmüller y después zona de descarga continua donde ya deja de funcionar porque incluso ocurre lo que es la destrucción del gas y no se puede medir. O sea, esas tensiones ya no son útiles desde el punto de vista de la detección de la radiación. Ahí hay que son dos detectores diferentes, lo que es eso. Creo que hay dos curvas. Hay dos curvas porque depende del tipo de radiación. Para radiaciones de alto LED y bajo LED. Entonces, la zona de recombinación, la zona de recombinación que ya explicamos, la tensión suministrada es pequeña, pero suficiente para provocar un movimiento de carga. Pero como decía, hay un proceso de recombinación que hace que, digamos, la corriente sea nula. Cuando ya entramos en la zona de cámara de ionización, ya hay un valor suficiente para que los iones puedan alcanzar los electrodos, entonces empieza ya a ver lo que es una recolección completa de todos los portadores que se crearon ahí. Por eso explicamos. Entonces acá. Un esquema simplificado de una cámara de ionización. Está el electrodo central y el electrodo exterior, ¿verdad? Eso se rellena en gas. Cuando la radiación atraviesa las paredes del electrodo exterior y interacciona en el volumen del gas, se crean los iones. Con la diferencia potencial empieza la corriente, el fenómeno que hemos explicado, y empieza a poderse conectar, a poderse estimar la cantidad de radiación que incidió en ese detector. Es importante saber, en este caso hay un efecto de saturación porque ya todas las partículas que se crean llegan
a los electrodos, o sea, no se puede aumentar la cantidad de corriente que se genera, esa es la máxima, por lo tanto ya está, y tiene un efecto que tiene un valor límite, por lo tanto ese es el límite máximo de detección que puede tener el sistema, por el efecto de saturación. Algunas características de estos tipos de detectores que se han ido evolucionando, se hacen ahora, antes se hacían mayormente placas paralelas, pero generaba mucha dificultad a la hora del voltaje porque no era un alto voltaje uniforme en las puntas de las placas o la física de los campos eléctricos. Se sabe la variación que puede tener el campo eléctrico y eso no hacía un campo eléctrico uniforme y creaba distorsiones en la corriente que se generaba, y se han creado detectores de manera cilíndrica que hacen un campo más homogéneo y por lo tanto se logra una mejor colección de las corrientes creadas. Como dice, el tamaño de este instrumento, hay que jugar con ellos para que tengan una sensibilidad apropiada para medir las bajas dosis de radiación que se requieren. En el caso de dosimetría personal, dosimetría, digamos, lo que se usa para la dosimetría de clínica, puede ser de menor tamaño. Eh, es claro que es necesario amplificar la señal para poderla medir, porque al final la transferencia de energía que ocurre y estas corrientes, digamos, son muy pequeñas, estamos hablando de algo corriente, eso hay que amplificarlo para poderlo detectar con los equipos que existen de colección de señales, de impulso y de corriente. Por lo tanto, requiere una electrónica asociada con determinada complejidad. En cuanto a las características de aplicaciones, bueno, el intervalo estimado de medición está de algunas fracciones de milisievert hasta algunos sieverts. La tasa de dosis es relativamente baja, pero no llega a los de los microsieverts. O sea, hay que ver, ahí cuando la tasa de dosis es muy baja, si no se pueden usar. Y hacia arriba, por el efecto de saturación, tampoco cuando la tasa de dosis esté muy alta. Eso es importante de saber. Aunque aquí dice elevada, pero tienen un tope, claro. Las tasas de oxígeno ambiental son bajas, por eso es que se puede usar, pero ya cuando hablamos de dosimetría clínica, donde puede haber tasas de oxígeno ambiental más altas, no se pueden utilizar. Generalmente, como dice acá, requieren el uso de una o varias caperuzas de espesores adecuados para mejorar la eficiencia, lo que hablamos en la clase pasada, de acuerdo, del equilibrio electrónico, esa capa que se pone en el electrodo exterior es la que permite lograr ese equilibrio electrónico para que toda la interacción ocurra en el volumen activo del detector y, y por lo tanto logre una mayor eficiencia. Pero cuando vamos a medir radiación poco penetrante, que tiene poco alcance, entonces hay que quitar la caperuza. Son ya aspectos operacionales que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a operar con el equipo. Si vamos a medir radiación gamma o vamos a medir alfa o beta, tenemos que saber utilizar el equipo, ¿no? Eso ya viene ya con los manuales de escrito y todo, y los diseños. Pero bueno, lo bueno es que se puede usar para medir tanto fotones como radiación beta. Aquí tienen algunos ejemplos de detectores de tipo cámara que se usan, ¿vale? Para medir la actividad en medición nuclear, también en monitoreo de área y para con el tipo condensador, que nos trae un ejemplo acá, el tipo de lapicero también se usa este mecanismo. Pasamos entonces ya a los detectores proporcionales. Si seguimos aumentando el voltaje, los electrones que se producen en el gas adquieren energía y se aceleran, y por lo tanto ellos mismos son capaces de generar otras ionizaciones. O sea, empieza un efecto de multiplicación, ¿verdad? Entonces, la cantidad de partículas que creó la radiación ionizante original, en la interacción original, esos electrones empiezan ellos mismos a ionizar el gas, y hay un efecto, digamos, de multiplicación, como les decía, y eso ayuda a mejorar la sensibilidad del dispositivo, ¿verdad? Con más voltaje. Y entonces entramos en una zona que se llama proporcional, porque la cantidad de partículas que alcanzan los electrodos son proporcionales a la cantidad de radiación que se, se detectó, y se vence ese posible corriente de saturación que había, que es la limitante que tenía el detector de cámara de ionización. Aquí se vence con esa tensión y ese poder de ionización que adquieren los electrones.
En este caso, como su característica más importante, los impulsos producidos por una sola interacción son detectables por este proceso de avalancha, pero también siguen siendo pequeños para detectarlo con una electrónica convencional y hay que también aplicar efectos de amplificación. Generalmente se le dice contadores porque como hay una proporcionalidad entre las partículas que alcanzan, no como aquella que la alcanzaban todas, aquí hay una proporcionalidad. Como hay una proporcionalidad, se le dice contadores, pues se pueden contar los efectos de interacción, o sea, los eventos de interacción que hay, y por lo tanto permiten hacer ese contador de cantidad de interacciones, y es importante a la hora a veces se requiere ese tipo de detectores. Se dice bueno, son obviamente más sensibles que la cámara de ejemplo que explicamos. Hay una avalancha que aumenta mucho más la señal, por lo tanto, podemos detectar niveles de radiación más bajos. También son detectores que permiten realizar espectrometría. Sabemos que espectrometría es determinar la energía que tiene la radiación incidente. Como hay proporcionalidad entre la corriente y el impulso que se genera, yo puedo hacer una correlación contra la energía de la radiación que incidió y puedo llegar a determinar esa energía mediante un proceso de calibración. Bueno, si seguimos viendo la curvita que vimos al principio, caeríamos lo que es la zona de contador semiproporcional, que no se usa. Una pregunta, ¿los proporcionales en qué campo se usan? Digamos, por ejemplo, tienes que utilizar las canalización, cosas así, pero y después te vas a un detector Muller, pero los proporcionales, ¿dónde se usan? Sí, se usan igual para espectrometría. Tú quieres, hay un campo de radiación mixto y tú puedes hacer. Esta zona no es de interés desde el punto de vista de la dosimetría porque no hay todavía no se compensa esa proporcionalidad y por eso es limitada. Ahí no hay ningún detector que se use en esta zona de alto voltaje. Acuérdense que estas zonas están clasificadas por el voltaje que se está aplicando a los electrodos. Como se explica aquí en la diapositiva, hay una avalancha, pero se crea. No ha pasado todavía. Se crea como un efecto de apantallamiento por la concentración de los portadores cerca de los, de los electrodos, que hacen difícil, digamos, tener una idea exacta de la cantidad de portadores, por lo tanto la corriente es falsa, no permite hacer un estimado correcto de la cantidad de radiación que incidió. Pasamos entonces al famoso J.J. Mueller, que conoce la mayoría, es que se sigue aumentando la tensión, llegamos a una segunda meseta, que ocurre debido a que a la descarga se propaga por todo el volumen activo del detector. O sea, ya hay una avalancha generalizada y en ese sentido se obtiene una sensibilidad bastante importante porque ya incluso se producen fotones que son capaces de ellos mismos de ionizar también. Entonces, es una avalancha generalizada en todo el volumen del detector gaseoso y se obtiene un pulso de gran amplitud que es independiente de la energía, porque aquí lo que más influye es el voltaje que se está aplicando. Se ubican, ¿no? Hay una partícula que a medida que aumenta el voltaje, pues esa partícula gana energía y va contribuyendo a la sensibilidad del detector y entonces ya la carga de trabajo, la carga colectada, ven como alcanza valores prácticamente 10 a la 8, 10 a la 10 comparado con la cámara de ionización, o sea, mucho más sensible, por lo tanto se puede usar para medir dosis mucho más bajas de radiación, campo de radiación mucho más bajo. Esa es la importancia de estos detectores. Como le decía, el impulso se propaga en todo el volumen del detector debido a la diferencia tan alta que hay. Hay una gran cantidad de portadores de carga y por lo tanto se puede obtener pulsos de salida elevado y eso hace que se simplifique la electrónica asociada y por eso pueden construir, digamos, equipos, dispositivos portátiles más pequeños porque no requieren una electrónica asociada compleja. Y debido a esta multiplicación generalizada, es independiente el impulso de la amplitud de impulso de la energía y de la partícula incidente. O sea, ya que esta partícula se produce el proceso de interacción, se desencadena
la avalancha. Lo importante es que se desencadene ese proceso con una interacción. En cuanto a las formas, son muy similares a los primeros. Como decía, esto se usa para lograr uniformidad tanto isotropía del dosímetro como también del campo eléctrico que se está aplicando en el volumen activo del gas. Este método, por la ventaja que tiene la alta sensibilidad y la sensibilidad electrónica, es uno de los más usados en procesos tecnológicos. Son más pequeños, como le decía, por eso mismo, y por lo tanto se pueden hacer mediciones con equipos portátiles sencillos. La energía o la partícula incidente no interviene en absoluto en la característica del impulso. O sea, por eso podemos medir también radiaciones de baja energía. Hay otros que no puedo, estos radiaciones de baja energía y radiaciones de baja energía se pueden medir, pero en este no puedo discriminar la energía de esa radiación porque es o todo o nada. Ya detectó una interacción, la amplifica y ya está. No puedo hacer determinaciones ni cualitativas ni cuantitativas con respecto a la energía de la radiación que incide. Una de las limitaciones que se le ve es que tiene un tiempo muerto elevado. ¿Por qué? Porque tiene que esperar que ocurra la interacción, la partícula gane energía y ocurra la avalancha esa generalizada en el gas. Hay un tiempo muerto elevado. Estamos hablando de tiempos de muy poco en milisegundos, pero bueno, para la electrónica es un tiempo elevado cuando queremos detectar de manera inmediata una radiación. Por eso es que a veces hay campos de radiación donde no despiertan y por eso a veces se dice que no se aconsejan para medir de campo de radiación pulsado porque ocurre un pulso de radiación y no desencadena el proceso y ya tiene el otro pulso, por lo tanto no se aconsejan ese tipo de campos que hay ahora en muchas prácticas médicas sobre todo. Bueno, hay algunos ejemplos de aplicaciones, como vieron, pues, aquí ven, acá este que tiene, acá los que están en la sala también, muy pequeño, prácticamente un dosímetro personal, por la característica que tiene de hacerse pequeño, igual el monitor portátil, cuando aquellos son unos equipos que son así, este equipito es muy pequeño y permite incluso medir, se pueden medir con contaminación oficial, equipos medidores de tasa de dosis. Es medir, lo que no se puede medir, tasa de dosis pueden medir, lo que no pueden medir es la energía de la radiación. No confundir, porque se puede decir, ¿no? Que son aplicaciones que tienen también se usan como tipo de alarma, por la alta sensibilidad que tienen, son muy usados. Acá ponemos otro ejemplo de un contador de inmuebles de la serie GP, que son de los más usados, y cada una de las aplicaciones que tiene, uno tiene que saber el equipo que tiene, de qué dispone, que es capaz de medir y que puede medir, ¿no? Después dedicaremos una charla práctica al tema de los monitores y su empleo práctico. Pero bueno, aquí les quise poner un ejemplo de que se puede usar para fuentes beta, gamma, para rayos X, o sea, abarca prácticamente a todos los tipos de radiaciones. Y eso es una de las grandes ventajas que tiene este tipo de monitores. Si caemos entonces en el siguiente tipo de detectores de centelleo, ya terminamos con los Perdón, gaseosos. Daniel, ¿me Sí, escuchás? dígame. Un comentario, capaz que después lo decís, pero quizás está bueno comentar acerca de que los detectores gaseosos que vienen calibrados, yo que sé, en HP10, por ejemplo, en general se hacen con una fuente específica, será de cesio, será de cobalto, y después hay que ver, bueno, cuando uno lo pone en otro campo, que no necesariamente va a ser de cesio cobalto, tratar de interpretar esa medida en la que fue calibrada, cómo se relaciona con la situación en la que uno está haciendo una medida que no son las mismas de las condiciones de calibración. No sé si eso lo vas a decir después o vale la pena que lo menciones un poco ahora que estabas hablando de los detectores gaseosos. No, válida la aclaración. Está previsto una charla dedicada solamente a los monitores, su uso y su calibración. Ah, buenísimo, está. Y veremos ya en la práctica, por lo menos los que yo he podido recopilar de la literatura y lo que he estudiado, cómo se calibran en función de la magnitud que uno quiere medir. Hay una charla Perfecto. dedicada que debe ser la semana que viene.
Gracias. Pero bueno, sí es importante eso. Ellos vienen calibrados por una fuente específica, si lo va a usar para otra, evidentemente hay que hacer un proceso. O sea, la calibración es todo un proceso que a veces no se le presta atención, pero es el proceso clave para poder, como decía, uno garantizar que estamos midiendo el tipo de radiación y la magnitud de interés que se quiere, ¿no? Eso, por eso que aunque el curso es de dosimetría externa, quisimos incorporar al menos una charla dedicada a la calibración de los monitores para que el tema también quede, porque también permiten evaluar dosis externas con estos monitores, ¿verdad? Esa es la idea. Muchas gracias, Carolina, por la aclaración. Bueno, los detectores centelleros son otro tipo de detectores, se basan en otro fenómeno. En este caso es que se emite una luz fluorescente a partir de la acción de la radiación. Como se ven, esto es un proceso que ocurre instantáneo. Inmediatamente que ocurre la interacción de la radiación, ocurre la emisión de la luz, del fotón de luz, y por lo tanto es un proceso instantáneo, del mismo tipo, ¿no? Entonces, como son, digamos, realmente pocos fotones de luz y de baja energía, hay que asociarle un dispositivo especial, que es el llamado fotomultiplicador, que es donde ocurre la amplificación, la multiplicación, y eso también desde el punto de vista, ya no tanto, pero al principio presentó un reto diseñar este tipo de fotomultiplicadores para que pudiéramos aprovechar este principio con las ventajas que tiene el centello. Por eso dice acá que el principio de funcionamiento tiene dos momentos. Cuando ocurre la absorción de energía en la radiación en material centellante, se ocurre la presión del fotón de luz, el espectro visible, y la amplificación del fotón para poderlo medir con la electrónica asociada. Serían los dos procesos que hacen parte del mecanismo de funcionamiento de un detector de centelleo, que no se usan mucho en la simetría personal, pero son importantes para otras aplicaciones que también están relacionadas con la operadora lógica, ¿verdad? Entonces, como les decía, el fotomultiplicador es un elemento importante del detector y está compuesto básicamente por un fotocátodo, que es análogo a una celda fotoeléctrica, que emite electrones cuando es expuesto a ese fotón de luz que se emite por el detector, y luego vienen lo que se llaman los dinodos, que es donde ocurre la multiplicación de ese proceso. En función de la calidad del fotomultiplicador, la cantidad de dinodos y la cantidad de multiplicación, pues va a ser, digamos, la eficiencia y la calidad de nuestro detector centelleo. Es importante que se conozca porque el fotomultiplicador además tiene un tratamiento, unos cuidados que tiene, porque son dispositivos bastante sensibles a golpes, a irradiación con la luz, hay que tener cuidado muy importante, y por eso a veces los centelleos tienen su característica de manejo bastante peculiar. Existen dos tipos básicos de materiales centellantes, que son, puede ser sólido, inorgánico, o orgánico, puede ser líquido, gel y plástico. Que son materiales que hay que estudiar. No es sencillo encontrar materiales centellantes, son difíciles de encontrar y de producir. En general, las características que se le piden que cumpla un material centelleo son una elevada eficiencia centelleo, quiere decir que la fracción de energía absorbida se transforme en luz la mayor cantidad que sea posible, ¿no? Para poder, digamos, garantizar después una multiplicación, que no absorban ellos mismos la luz que emiten, que tenga una linealidad, porque si no son lineales, imagínense, si cambia la energía de radiación, pues ya es un problema a la hora de medir y calibrar. Esto en general se le pide a la mayoría de los ciclos que sean lineales. No es que sea un aspecto para desechar un dosímetro, un detector, pero sí facilita después toda la operación, porque si no responden de manera lineal con la dosis. Y también vamos a ver que es un aspecto importante sobre respuesta con respecto a la energía. Es complicado, también eso limita y complica después los algoritmos de calibración. Y en general estas son las propiedades que a veces se diseñan en función de las aplicaciones que se van a tener del detector. Evidentemente dice que tiene una mejor de sensibilidad para la radiación gamma que los detectores gaseosos, porque los detectores sólidos y inorgánicos tienen mayor densidad, por lo tanto hay más probabilidad de interacción en ese material que en el gas,
para el caso de radiación gamma, pues los propios mecanismos hubo un evento inesperado. Sí, se cortó la... Sí, que dio reconnecting y salió. Ah, ok. Sí, bueno, ahí tienen dos tipos de aplicaciones de este interesante video, que es las mediciones in vitro. Se toma una muestra, se usan más bien para contaminación interna, medir muestras del cuerpo, que es el que está más a la izquierda, más a la izquierda. Y o sea, esto acá, que se hace muestra y se miden ahí con esta técnica de medición de centello que están ubicados en ese equipo. Y acá, bueno, se hace lo que hay un simulador de personas, por ahí se coloca una persona y se mide lo que está midiendo la persona con también detectores de centello y se estima la dosis que incorpora, o sea, básicamente. Bueno, aquí algunos también ejemplos que se usan como monitores portátiles para la oximetría personal, como son bastante sensibles, también son pequeños y pueden tener tipos de alarma, ¿verdad? Hay esos dos tipos de detectores. Ya les decía, como son mucho más sensibles, que pueden hacer también y determinar bajas dosis de radiación y y de poca energía. Vimos que son los centellos detectores, digamos, inmediatos, generan el proceso de manera inmediata a la interacción. En el caso de los detectores semiconductores, otro mecanismo que se utiliza para detectar la radiación están basados en el sistema del estado sólido, de la configuración del sistema de bandas de los materiales de cristales, el sistema de la banda prohibida, la banda de conducción y la banda de valencia. Estos detectores presentan determinadas impurezas en la banda prohibida, que cuando la radiación ionizante ingresa, interactúa, arranca electrones de la banda de valencia. Estos electrones pueden viajar hacia la banda de conducción y por proceso de recombinación pueden quedar atrapados en la banda prohibida durante un tiempo. O sea, hasta que yo no le proporcione después una energía suficiente, ellos no pueden salir. Por eso un detector diferido. No ocurre, no puedo conectar al momento. Entonces, ese proceso es la característica que tienen ellos, o sea, que guardan esa información en esa banda prohibida y cuando yo le doy la excitación, ocurre el proceso de medición. ¿Qué características? Son niveles discretos de estos materiales, entonces ellos solamente se activan los electrones a una determinada energía y por lo tanto se puede hacer discriminación de la energía de la radiación incidente porque hay una correlación entre los electrones que se activan producto de la radiación y por lo tanto yo puedo determinar la energía. Ese es el principio de funcionamiento general de los detectores. Se parece un poco a la cámara de ionización en el proceso de excitación, pero no en el proceso de medir. En cuanto a los semiconductores, hay tres ventajas fundamentales que son bastante sensibles, se pueden hacer de muy pequeños tamaños, por incorporando cantidades suficientes de impurezas en la banda prohibida, pues se logran sensibilidades altas y por lo tanto son detectores que se pueden fabricar de pequeños tamaños, tienen una alta resolución energética, por lo que les decía, porque son niveles discretos, están asociados y con un proceso de orientación de las cargas se recolecta rápidamente la información. Como de ventaja se identifica
que son costosos estos materiales de semiconductores y también pueden tener un ruido electrónico asociado. Sus fundamentales aplicaciones eh, se usan para la investigación, aunque también se han diseñado símbolos personales con semiconductores para la simetría personal. Y como les decía, puede utilizarse para medir la energía de la radiación, o sea, pueden determinar, hacer espectrometría de la radiación. Ahí está un poco lo que les decía, los materiales más utilizados son el silicio, que, que se usa precisamente para esta película cargada, alfa y beta, pero también hay detectores para rayos X que usan ya entonces el germanio. Pero como decía, su ventaja fundamental es que permiten la espectrometría de la radiación, que eso a veces hace falta para determinar cuando hay campos mixtos en un puesto de trabajo o en un escenario, poder determinar la energía de los diferentes tipos de radiación. Pasamos ahora a los conocidos geometría fílmica o emulsión fotográfica de película, que ya es el principio de funcionamiento, y es que cuando la radiación incide, se produce la ionización de estas películas están compuestas por un muro de plata. Cuando ocurre la interacción, pues se crean iones positivos y negativos que se quedan almacenados en ese proceso, y cuando haga un proceso de revelado, esa, esa plata se convierte en plata metálica y se crea un grado de enriquecimiento en la película, que midiendo ese grado de enriquecimiento, yo puedo medir la cantidad o sea, puedo estimar la cantidad de radiación que incidió, o sea, la cantidad de ionización que hubo, y por tanto la cantidad de radiación que incidió sobre el detector. Ese es el principio de funcionamiento general. Es un proceso, como pueden ver, bastante complejo, porque primero ocurre el proceso, después hay que revelar la película, y hay que luego que medir. O sea, son prácticamente tres procesos. Cuando la mayoría vimos que era un proceso, una multiplicación y una lectura. Aquí hay que hacer un proceso de revelado y después un proceso de lectura. El revelado es más difícil de automatizar, la lectura se puede automatizar un poco, el revelado no tanto. Y además el revelado requiere condiciones de oscuridad, porque las películas son sensibles a la luz. O sea, entonces, por eso la película se hace recubiertas de un material que impida que la luz incida sobre esa película de bromuro de plata. Luego hay que quitarle esa envoltura a la película, hacer el revelado, el secado y luego el proceso de lectura. O sea, es un método que se usó mucho y dio sus resultados. Y, digamos, fue el primer método que se puso de manera generalizada en geometría personal, pero por estas desventajas, y además porque tiene cierta dependencia energética, su umbral de detección es relativamente alto, está alrededor de 0,2 milisievert, por lo tanto, ya los niveles de registro que se piden, 0,1, no era tan apropiado. Y por eso ese método se fue, digamos, desechando, aunque todavía muchos lo utilizan. Eh, una ventaja muy importante es que te quedaba una evidencia física de la dosis toda la vida. Tienes la película, cada vez que la mides en el densítometro, vas a tener el valor de esa lectura. En cambio, otros métodos, digamos, son ensayos destructivos y no se tiene una evidencia física del valor medido. En el caso de la película, sí. Pero las otras desventajas que tenía, la dependencia energética, procesos de revelado tan complejos, hizo que el método haya realmente prácticamente desaparecido a nivel mundial. Bueno, como les decía, sus principales aplicaciones, dosimetría personal, aquí tiene un tipo de dosímetro. ¿Qué pasa? Que una ventaja también que permitía hacer determinaciones de energía, colocando diferentes filtros sobre la película y luego calibrando, viendo la diferencia, el grado de envejecimiento de las diferentes zonas de la película, uno puede determinar la energía de la radiación que incidió, ¿no? Esa es una ventaja que tenía, pero bueno, hacía el algoritmo de cálculo de dosis complicado, porque había que contrastar cada zona de la película, bajo qué filtro fue, hacer una combinación matemática de los filtros, pero se hizo, y ya le digo, se usó muchísimos años y como buenísimos resultados, pero, pero esas cuestiones de la complejidad del proceso básicamente lo han ido echando. También se usa mucho control de calidad radiodiagnóstico, se ponía en la película, aunque con la aparición del TLD pasó también porque es más grande y hacía un efecto además
más efectos digamos, de abantallamiento, que el TLD, que es una pastilla mucho más chiquita, o el OSL, que lo veremos adelante. Pero se utilizó y permitió hacer mediciones, hacer interpretaciones, hacer valoraciones también de radioterapia y radiodiagnóstico, en ambas. Pasamos entonces a los detectores termoluminiscentes, otro método de detección de radiación que se basa igual en detectores sólidos que tienen la propiedad cuando la radiación incide, los electrones alcanzan una energía suficiente y pasan igual y tienen unas trampas en la banda prohibida, y ahí esos electrones quedan atrapados. Cuando se calientan, esos materiales emiten una luz, o sea, los electrones adquieren energía, se escapan de esas trampas y se recombinan. Esa recombinación, que es lo que está explicado acá, el segundo proceso, él lo ve en el proceso, ocurre la excitación, este esquema que tenemos acá, ocurre la excitación, el electrón se atrapa, se queda un par de electrón hueco, tiene trampas de electrones y trampas de hueco, eso se queda guardado ahí, o sea, es otro detector diferido, guarda la información ahí un tiempo, eso es una ventaja. Y luego cuando se le da calor, por eso se llama termoluminiscente, este proceso de recombinación emite una luz. Yo midiendo esa cantidad de luz, pues puedo estimar la cantidad de luz que recibe ese detector, y ese es el principio físico de la termoluminiscencia que nos permite usarlo como detector. Este es un esquema simplificado. Lo bueno es que estos detectores son muy sensibles, son bastante sensibles por el proceso físico que tienen, por lo tanto se pueden construir de muy pequeñas dimensiones y proporcionan sensibilidad suficiente. Son materiales que se pueden también fabricar con números atómicos efectivos similares al tejido, con lo cual se logra una tejido equivalencia, que es una tejido equivalencia, que su respuesta en función de la energía de reacción sea parecida a la del tejido, lo que no pasaba, por ejemplo, en las películas, cuyo número atómico efectivo del bromuro de plata es mucho mayor, y eso hace una diferencia energética. En este caso, eso es otra ventaja que tiene. Son las dos ventajas fundamentales, que el detector es reutilizable. O sea, esa misma pastillita, cuando el proceso de lectura o un proceso de borrado adicional lo pone a cero y se puede volver a utilizar el detector. En el caso de la película, después que usted la revela, ya no puede usar más la película. O sea, esas son las cuestiones que poco a poco fueron haciendo que la termoluminiscencia desplazara a la dosimetría Fermi. En fundamento, no voy a entrar mucho en termoluminiscencia porque vamos a dedicar una clase completa, como es el objeto de estudio de nosotros, que es donde vamos a hacer las prácticas. Le vamos a dedicar una conferencia completa al tema de los detectores termoluminiscentes, de todas sus propiedades y todas sus características, los tipos de detectores, los tipos de materiales que se usan, el sistema dosimétrico que compone. O sea, eso va a ser posiblemente la charla el miércoles, se dedique a los detectores termoluminiscentes en general. La desventaja es que el equipamiento asociado es un poco caro, hay que hacer equipos especiales. ¿Por qué? Porque el proceso requiere un calentamiento controlado del detector y a una temperatura determinada, que se vio que no puede ser una temperatura muy alta porque él puede generar incandescencia de los materiales que forman la propia cavidad de la lectura, y tampoco puede ser una temperatura muy baja porque entonces pudiera influir los picos de baja temperatura que tienen estos materiales y ocurriría lo que se llama el efecto Fade de desvanecimiento, que ya lo veremos en la charla de gas termoluminiscencia específicamente. Y la desventaja fundamental que se le plantea es que es un ensayo destructivo porque se pierde, digamos, la información dosimétrica, aunque esto es un poco solucionado con el tema que se puede guardar la curva de emisión termoluminiscente y con esa curva uno puede evaluar la dosis, si bien no es una evidencia física mediante un dosímetro, pero bueno, hay una curva que si uno la guarda y tiene un respaldo, puede demostrar en cualquier momento que esa dosis fue la que se evaluó, y eso es uno de los aspectos que se ha trabajado y, digamos, contribuye a solucionar esa desventaja de la termoluminiscencia. Aplicaciones en todos los campos tiene la dosimetría termoluminiscente. En personal, incluye el cuerpo entero, los anillos por su propio tamaño, son muy buenos para pequeños lugares donde hay que colocarlo, un anillo, un cristalino, una muñeca. Y en dosimetría clínica igual, o sea, pueden poner para medir 200 pacientes, para hacer control de calidad los hace
y fuentes radioactivas. Por su sensibilidad son también capaces de medir las dosis que hay en el medio ambiente. También se pueden utilizar algunas investigaciones que se usan, ¿no? Acá les quise mostrar la variedad, es importante. Hay mucha variedad de materiales 3D que son buenos y eso también es importante a la hora de poder fabricar, ¿no? En el caso, por ejemplo, en el caso que vamos a ver a continuación, que es el OSL, existe muy poca variedad de materiales por las características que tiene, ¿no? Entonces, todavía no es un método, digamos, tan difuminado a nivel mundial por las limitaciones que tiene de que uno o dos materiales lo que se ha podido comprobar que tengan todas las características necesarias para su aplicación. Como les decía, entramos ahora en otros detectores de luminiscencia también, que el principio de funcionamiento es igual, pero en este caso, el segundo proceso, que es de lectura, en vez de hacer un calentamiento, es excitando la muestra con luz. Ventaja que la luz es C3, la luz, la excitación con luz es más eficiente que con calor y por lo tanto la lectura es mucho más rápida. Si yo necesitaba algunos segundos o minutos para calentar un detector y extraer su información simétrica, en el caso de la BSL, en fracciones de segundo, yo tengo la información. La ventaja fundamental que tiene USL con respecto a TLD. Hay otras cuestiones que también son importantes, pero yo creo que esa es la fundamental. Tiene mucha más sensibilidad también, detecta los materiales. Entonces, acá está explicado el fenómeno de la BSL, ¿no? Que es lo mismo, pero tiene otro mecanismo de excitación y o sea de lectura. Acá está explicado un poco el proceso, lo mismo que la termoluminiscencia, se excita el material, ocurre el atrapamiento de los electrones y huecos en la banda prohibida, se almacena la información y luego cuando se hace la lectura, el esquema que tenemos acá a la derecha, se emite luz igual, se excita con luz, realmente con luz ultravioleta, que es mejor, y luego se mide la luz que se emite y ya hago la estimación de la dosis. Ese es el proceso general. Hago un alto en el proceso de almacenamiento, pues es la clave. Si estos detectores no fueran capaces de almacenar la información en el tiempo, no se pueden usar como dosímetros personales porque cuando llegue al laboratorio no tengo información. Ya, eso es un requisito importante, que almacenen la información tal cual la recibieron. Además, otro efecto importante es que sea acumulativo. O sea, recibe una dosis, van recibiendo dosis sumatoria y ese efecto se vaya sumando. Eso está asociado al nivel de saturación que puedan tener. Se ha demostrado que estos materiales tienen una sensibilidad y un nivel de saturación muy por encima de las dosis que están presentes, fundamentalmente en primera personal, y también en radioterapia. Se habla de 10 Gray, 10 Siebel para saturarse, son dosis bastante altas para la mayoría de las aplicaciones de dosimetría personal y también de control de calidad. Son propiedades importantes que reúnen este tipo de dosímetros, que lo están haciendo hoy mismo los más utilizados en el mundo, tanto para dosimetría personal como para dosimetría clínica. Con un esquema simplificado, sirve para explicar los dos lectores. Igual requiere un fotomultiplicador para amplificar la señal. Este sería el dosímetro. En el caso de la OSL, hay una fuente de luz que los va a iluminar para sacar la señal. En el caso del TLD, sería una fuente de calor, que puede ser, o sea, no voy a entrar en detalle porque lo veremos en la conferencia del miércoles, pero es un calentamiento por un contacto térmico o hay otro calentamiento por una atmósfera de gas inerte caliente, que es más reproducible y demás, y da también ventaja. Pero fundamentalmente esto es mucho más rápido que calentar por un material, ¿no? Ese sería el esquema. La complejidad es hacer la cavidad de lectura, digamos, con la metricidad que lleva, tener la fuente de iluminación y luego el fotomultiplicador que está, ¿no? Por eso los equipos tienen determinadas, se dice que son determinadamente, son caros, ¿no? Porque lleva esta electrónica asociada. Aquí les puse los tres métodos fundamentales que hay de estimulación óptica, que es una estimulación continua, que es uno de los que más se usa, que se está estimulando continuamente la muestra y se recolecta la señal. Hay una estimulación lineal,
y luego se conecta durante toda la rampa de estimulación con luz, y hay una estimulación pulsada que solamente se conecta cuando termina cada pulso. Por ahora, los lectores que yo conozco utilizan la continua y la lineal, pero se está trabajando también el tema de la óptica, que tiene algunas ventajas de este método. Como le decía, hay dos materiales básicos. Aquí se habla del óxido de aluminio, que fue el primero que se, con carbón, que fue el primero que se usó, y esto tiene 50 años, tampoco es que, o sea, el descubrimiento de la iluminación de dióxido solar tiene 50 años, lo que su aplicación práctica quizás comenzó un poco más acá, sobre todo ya a niveles de servicios comerciales y demás, ¿no? Pero bueno, sí se usaba mucho también en enfermería clínica ya hace unos cuantos años. Ahí, según se ha podido leer, de 30 a 60 veces más sensible que el TLD. Eso es una ventaja que tiene. Algunos publican 30, otros 60, pero bueno, el hecho es que es más sensible, se puede medir dosis más baja y, repito, la ventaja que tiene de la medición más rápida. La desventaja es la dependencia energética. Como un material que no es tejido valente, es un número atómico efectivo mucho mayor en el tejido, la dependencia energética es bastante importante. Aquí la tiene. La del TLD está por debajo de 2 para esta energía baja. Claro, esto, como le decía, es un problema, pero se compensa. Se le crea un sistema de filtro en el dosímetro y se hace plana esa zona de la respuesta, y con una calibración ya puedo medir también en ese rango. Pero complica el diseño del dosímetro. Pero igual, ¿no? Eso es importante. O sea, estamos hablando del método como tal, su ventaja y su desventaja. Esa es digamos, la principal dificultad que tiene estos materiales. Y como decía, hasta ahora existe este material y el óxido de berilio, que salió hace un poco menos de tiempo, que se está usando también ya como un material OSL con bastante buenas características, y es el que se está también investigando ahora y usando. Resumiendo, las ventajas: una mayor sensibilidad y precisión, pequeñas dimensiones, producto de esto mismo, un proceso de lectura muy rápido y no destructivo. Sobre la ventaja que tiene, que este proceso de estimulación óptica digamos, no blanquea el lector, y puede hacer una medición a posteriori. A diferencia del TLD, cuando tú lo calientas, sí se pasa todo a un estado cero y ya no puedes volver a utilizarlo. Eso es una ventaja que tiene con respecto al TLD. El fade es despreciable, también los TLD es despreciable, eso para mí están comparables. Y por ese proceso no necesita un borrado adicional, pero eso crea entonces una de las ventajas, y es que se le acumula una señal residual importante que hay que tener en cuenta cuando estamos midiendo baja dosis de radiación. Y la otra desventaja grande, aparte ya que mencionamos la respuesta energética, que se compensa con el diseño del dosímetro, creándole, digamos, como decíamos, el material equivalente alrededor para lograr el equilibrio electrónico, es que son sensibles a la luz. Entonces tienen que estar bien cubiertos y procesarlo, digamos, en determinadas condiciones de penumbra en el laboratorio. Sus aplicaciones, igual que el TLD, ya están difundidos en prácticamente todas las aplicaciones de dosimetría personal, pues puntero, este medio cristalino, y hay diseños de cristalinos. Este que tienes acá abajo es un dosímetro cristalino basado en un detector de OCL. Este es un dosímetro personal completo ya. Y bueno, esto es para que vean un poco, las pastillitas son iguales y demás, ¿no? Y las otras aplicaciones. Este es un tipo de lector que ya se usa comercialmente para servicios de OSL ya comerciales. Ya hay cursos más automatizados todavía que logran rendimientos altísimos con la velocidad que puede leer un dosímetro. Te leen 10.000 dosímetros en un rato. Bueno, eso era todo lo que queríamos ver. En base a los principales tipos de detectores, como les dije, hay otros tipos que no se abordan: las trazas, activación neutrónica. Pero bueno, desde el punto de vista de la duración y el alcance del curso, nos concentramos en esto porque son los que más impacto tienen sobre la dosimetría personal. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna pregunta?
darle las gracias entonces por la atención y invitarlos para la próxima charla que es el miércoles, donde trataremos ya todos los detalles de la osimetría del pubescente que va a ser el objeto de estudio del curso a partir de ahora, aunque haremos una charla intermedia también para los monitores y queremos también ver algo del control de la exposición ocupacional. O sea, todo a partir de la profesora lógica, vamos a hacer una charla dedicada solamente a todos los elementos que hay que tener en cuenta para controlar la exposición ocupacional de los trabajadores, que es un elemento importante y es cuál tributa la osimetría, o sea, para ver el macro elemento y luego el microelemento. Entonces vamos a orientar un trabajo práctico, lo vamos a orientar ahorita, ya está hecho, simplemente lo voy a compartir ahora a través de Carolina. Cada uno tiene un pedacito, lo desarrollan, vemos después si se presenta o mandan un informe y yo lo evalúo, si hay tiempo se presenta, o por lo menos algunos, quizás no todos, pero algo sencillo, pero por lo menos que estudien ese tema y lo correlacionen con el tema de los principios de seguridad radiológica. Bueno, muchas gracias a los que están también de manera virtual. Nos vemos el miércoles. Gracias, Daniel.